Con su permiso, señor presidente, bienvenido, señor secretario, estimadas diputadas y diputados. Esta soberanía ha iniciado el análisis del quinto informe de gobierno, así como el paquete económico para el ejercicio fiscal 2018. Dentro de sus diferentes componentes destaca el esfuerzo de consolidación fiscal, ciertamente difícil, realizado por el gobierno federal. No nos queda duda de que el Ejecutivo ha actuado con una estricta responsabilidad. A su vez, el avance consistente de la implementación de las reformas estructurales ha sido la plataforma estratégica para propiciar un mejor desempeño en la economía mexicana. Por eso vemos que los esfuerzos para lograr la consolidación fiscal tienen el reconocimiento de los mercados financieros, lo que a su vez se ha traducido en una mejoría de perspectiva de la calificación soberana de nuestro país por parte de 2 de las 3 principales agencias calificadoras de riesgo. Estas agencias han evaluado positivamente la sobresaliente capacidad de nuestra economía para resistir circunstancias y eventos desfavorables que han afectado a otras regiones del mundo, pero no a México. Las decisiones que se han tomado en materia de finanzas públicas han sido prudentes y oportunas. Se sustentan en instituciones sólidas y sobre todo en buenas prácticas hacendarias. Con ello, se ha abierto el horizonte del país a pesar de las turbulencias. Nuestros detractores o no lo ven, o no lo entienden, o hacen de las falsas expectativas una única oferta. Los indicadores de crecimiento y generación de empleo son claros, ya se han mencionado, y sobre todo, no hay ninguna duda, México crece bien y crece mejor incluso que las economías avanzadas. En materia económica, México está ofreciendo seguridad y confianza. Esta confianza de los inversionistas y los mercados financieros no se compra, no se pueden obtener con campañas de relaciones públicas ni ejercicios publicitarios. Para alcanzarla es necesario ser congruente, ser sistemático, ser racional, lograr resultados concretos en indicadores financieros, económicos, pero también, como ya se dijo, en indicadores sociales. Este formidable esfuerzo, este ejercicio hacendario ejemplar, disciplinado y responsable, merece sin duda alguna el reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto. Señor secretario, para nuestro grupo parlamentario es necesario evaluar el cambio favorable de la calificación de deuda desde una perspectiva más amplia. La deuda no es solamente un tema financiero, con ella se construye infraestructura en el país. Bien aplicada, es una gran herramienta para fortalecer el desarrollo de las regiones y las comunidades de nuestra querida nación. En suma, el debate de la deuda es un debate sobre el desarrollo nacional. Por ello, consideramos necesario entender cómo se relaciona la calificación de la deuda soberana con las perspectivas del crecimiento del país. En este sentido, le hacemos estas preguntas. Ante el escenario actual y por venir, ¿cómo se mantendrá la estabilidad financiera y si se considerará en la calificación alcanzada? ¿A qué obedece que hayamos mejorado esta calificación? ¿Por qué es importante la perspectiva que le dan las agencias de nuestra calificación soberana? Por más que nada queremos saber por qué es importante esta calificación para todas las familias de México. Por su atención, muchas gracias, señor secretario. Gracias, diputado Hinojosa. Tiene la palabra el secretario de Hacienda.
Muchas gracias al diputado Hinojosa. Permite su participación hacer varias reflexiones y un recuento. México recibió un incremento en su calificación por parte de las tres principales calificadoras. En el caso de Moody's, el 5 de febrero de 2014, en el caso de Standard & Poor's, el 19 de diciembre de 2013, y en el caso de Fitch, el 8 de mayo de 2013. Lo hicieron porque veían futuro en las reformas. Lo hicieron porque veían en el empeño que México estaba construyendo de modificar la forma como su economía funcionaba, un espacio de aliento. Lo hicieron porque veían como un ejemplo de un país que en democracia construía un nuevo destino. Lo hacían porque, igual que nosotros, pensábamos que era importante que México cambiara la estructura de su economía y que ese cambio en la estructura nos permitiría tener una economía más moderna, más resistente, más flexible, con más libertades y con mayor capacidad de participación. No pensaban las calificadoras entonces que estábamos frente a los grandes choques que el mundo habrían de implicarle a nuestra economía. No pensaban las calificadoras que el precio del petróleo iba a pasar de cerca de $100 a $18.9 en febrero del 2016. No pensaban las calificadoras que íbamos a observar el menor crecimiento de la producción industrial en Estados Unidos en una década, 0.2% en el 2016. No pensaban las calificadoras que íbamos a enfrentar un choque de confianza como el que enfrentamos. Y sin embargo, enfrentando los tres choques, las calificadoras y el mundo vieron que las reformas habían servido, que las reformas sí nos habían dado una economía más moderna, más resistente, más flexible y que nos permitía hacer frente de mejor manera a un entorno complicado. Las calificadoras veían una reforma en particular como benéfica, una reforma en particular que nos daba fortaleza y un cuidado y un compromiso con esa reforma y con esa fortaleza que nos dio credibilidad. Las calificadoras reconocían en la reforma hacendaria el que en ella fincábamos mejores elementos de calidad en nuestros ingresos públicos. Decían, y cito, para que no sea solamente la opinión de la Secretaría la que aquí prevalezca, las recientes reformas fiscales han empezado a ocuparse de una de las añejas debilidades fiscales estructurales de México, una baja base tributaria no petrolera, aumento en los ingresos tributarios no petroleros derivados de la implementación de las reformas fiscales han compensado en parte el descenso de los ingresos petroleros. Confío en que la reforma fiscal seguirá amortiguando la caída de los ingresos petroleros, decía Moody's. Las reformas fiscales previas han ayudado al gobierno a absorber en gran medida la baja sustancial de los ingresos relacionados con el petróleo en años recientes, decía Standard & Poor's. Esperamos que el balance fiscal subyacente del gobierno mejore en 2017 y se mantenga estable en 2018, reflejando tanto las políticas fiscales del gobierno como el crecimiento constante, decía Standard & Poor's. Los ingresos tributarios ascendieron pronunciadamente después de las reformas fiscales y la dependencia del petróleo había disminuido, decía la OCDE. Y todo esto se dio en un marco en donde la inflación se mantuvo estable, la inversión fija bruta creció, las ventas al menudeo se incrementaron y el empleo formal alcanzó máximos históricos. Y se dio en un contexto, además, en donde vimos el mayor crecimiento de contribuyentes que habíamos visto en nuestra historia. El balance, en consecuencia, es positivo. Toca al presidente de México cuidar nuestro buen nombre. Toca al presidente de México cuidar nuestro buen crédito. Y lo que hoy vemos y reconocen las calificadoras es que México tiene buen nombre y buen crédito. Eso acredita una buena conducción del presidente de la República. Muchas gracias. Para hacer el comentario de su grupo parlamentario tiene la palabra la diputada Mariana Benítez Tiburcio. Con su venia, señor presidente, señor secretario, agradecemos su atenta respuesta.
Nos queda claro que en los años más recientes de la presente administración, las tres principales agencias calificadoras han reconocido el trabajo realizado que nos ha conducido a tener sólidos fundamentos y un historial de políticas económicas disciplinadas que han anclado la estabilidad económica y limitado los desequilibrios. Esto está evidenciado por los incrementos en nuestra calificación a que se ha referido usted a inicios de la presente administración, así como las ratificaciones que nos han permitido preservarla a pesar de los fuertes choques externos. Recordando las palabras de la agencia Standard & Poor's en relación con México, me gustaría reproducir la siguiente cita. Una economía flexible ha permitido que el país se ajuste a las cambiantes condiciones internacionales, entre ellas una caída considerable en el precio del petróleo y la depreciación del peso mexicano, al tiempo que mantiene un crecimiento estable y una inflación baja, a pesar de las presiones inflacionarias de corto plazo que no esperamos que persistan. El manejo responsable de las finanzas públicas y la rápida reacción de las autoridades a los choques negativos del exterior que ha enfrentado esta administración ha sido, sin duda, elementos cruciales para lograr que México haya conseguido obtener calificaciones en niveles por encima del mínimo requerido para tener un grado de inversión. Esto quiere decir que las agencias calificadoras recomiendan invertir en México porque existe un menor nivel de riesgo para los inversionistas y esta distinción nos posiciona favorablemente frente a otras economías emergentes como India y Turquía, e incluso nos posiciona por encima de economías avanzadas como Italia, país al que recientemente la agencia Fitch le disminuyó su calificación. Sabemos que lograr la fortaleza de los ingresos no ha sido una tarea fácil. Medidas como la contención del gasto han sido dolorosas ciertamente, pero llevarlas a cabo ha mostrado tener resultados y ha permitido no solo cumplir con las metas de consolidación fiscal establecidas, sino incluso superarlas. Como bien resalta una de las agencias calificadoras, el historial de responsabilidad y prudencia vistas en México es de destacar. Y día a día lo vemos en niveles de inflación que se han mantenido estables y en una composición robusta de la deuda. No podemos ignorar estos logros ni perder de vista que debemos seguir por este camino y esta ruta para conseguir mejores resultados en beneficio de las familias. Finalmente, señor secretario, quiero hacer un reconocimiento al Gobierno de la República, del presidente Peña Nieto, y en particular a usted, un reconocimiento por ser un pulcro y profesional servidor público, siempre abierto y siempre dispuesto a escuchar las distintas opiniones que se vierten sobre este tema y otros temas del debate público. Y aunque a algunos se les olvida, el gobierno de donde salieron, el gobierno donde trabajaron y el partido político que los postuló para venir aquí a esta tribuna, a nosotros no se nos olvida, secretario. El grupo parlamentario del PRI le refrenda su plena confianza en su trabajo, porque sabemos que está a la altura y así estará, seguirá estando a la altura de los retos que enfrentamos hoy todas y todos los mexicanos. Muchas gracias.